Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo programa de este proyecto personal que se llama For Ludovics. El día de hoy he invitado a un destacado litigante y abogado quiteño, en este caso Diego Yepes Garcés, que ha escrito un excelente libro acerca de litigación oral. Voy a leer el título porque tiene un título un poco extenso, se llama Litigación Oral Civil, la contienda adversarial, trasplante y prueba testimonial. Un libro súper interesante que es indispensable en la biblioteca y en la mesa cercana de todo litigante. Así que, Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este proyecto personal. Y tengo que hacerte una pregunta para que nos expliques, ¿por qué trasplante? Muchas gracias, Alfredo, por la invitación y realmente muy honrado por tus palabras. Bueno, trasplante viene de la cátedra de Derecho Comparado, de hecho, porque cuando en la Universidad Andina tomé la materia de Derecho Comparado, justamente con Pablo Alarcón, que fue quien también guió mi tesis y de alguna forma también el libro, estudiando todo lo que tiene que ver con los trasplantes jurídicos. Esto quiere decir aquella normativa que nosotros tomamos de otras latitudes, de otros países, de otras realidades y las traemos a nuestra realidad. Eso se llama en derecho comparado un trasplante. Entonces, ¿por qué trasplante? Porque básicamente del 99% de nuestra legislación no la hemos inventado nosotros, han sido trasplantes, las hemos traído de Chile, el mismo Código Civil de Andrés Bello lo trajimos para acá, viene a ser un trasplante. Y en este caso, ¿por qué el trasplante? Porque yo creo que hay que analizar primero la concepción del sistema adversarial que tenemos nosotros. También se lo dice sistema dispositivo, sistema por audiencias, pero realmente viene esto de un sistema de un corte adversarial. Entonces, fue trasplante porque yo primero quise hacer un análisis comparado con sus pros y contras de lo que es traer un sistema procesal adjetivo adversarial a una realidad ecuatoriana que tiene un derecho sustantivo diferente, ¿no? Y un derecho adjetivo diferente. Así es. Ahora, te pregunto, ¿cuánto tiempo te tardó escribir el libro? Bueno, tú sabes que cuando uno escribe un libro es como una relación tóxica, ¿no? O sea, comienza con una idea, comienza después con investigación, pero en sí yo creo que el libro me tomó aproximadamente un año y medio en escribirlo, un año y medio aproximadamente. ¿Y hubo temas que se quedaron afuera del libro en este proceso que uno lo va escribiendo o no? Varios temas, porque como el libro fue básicamente mi tesis de maestría. No podía alargarme a muchos temas que ahora, justamente como te había dicho, te voy a agradecer a ti y desde ya vas a tener agradecimientos en la reedición del libro porque tú me estás impulsando a reeditarlo. Un honor. Pero en ese momento, efectivamente, no se podían abarcar tantos temas. Y quise abarcar específicamente la prueba testimonial y el trasplante de una manera más específica. Ahora, claro, se me quedaron muchos temas afuera, desde temas de teoría del caso, estructura de alegatos, argumentación de estrados, varios temas que, como tú sabes, en derecho procesal, si te sigues alargando, ya tienes que hacer un tratado. Exacto. Y a mí me parece súper interesante porque comentaba en redes sociales y comentábamos antes de empezar la grabación que estoy volviendo a leer el libro. De hecho, hoy día lo terminé ya de leer por segunda ocasión. Y yo siempre digo que leer es bueno, pero releer es mucho mejor. Y hay ciertas cosas cuando uno relee que no sé, no, o sea, como que lo recuerda. O sea, uno sabe que lo leyó en algún momento, pero cuando lo vuelve a leer, no dice, oye, esto está espectacular. Y no recordaba lo interesante que fue el análisis en tu libro sobre la evolución del sistema adversarial, incluso las críticas que se hacen al sistema adversarial, sobre todo el corte norteamericano, donde se basa mucho en el tema de que gana el mejor o el que tiene el mejor litigante o el que es más hábil o el que conecta mejor con el jurado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso, porque ese tema me pareció súper interesante en tu libro. Sí, justamente parte de hacer un estudio comparado es también identificar las críticas. Y ahí tengo una cita del famoso decano de la Universidad de Harvard, Roscoe Pound, que hace justamente toda una exposición en el American Bar en 1910. Y en 1910, Roscoe Pound ya explica que
el sistema adversarial efectivamente tiene muchas críticas. Uno de ellos, por ejemplo, los escandalosos contraexámenes que más te llevan a ganar que a descubrir la verdad. Inclusive hay una cita que termina la cita diciendo que el foro de abogados se ha convertido en el camal de la reputación. O sea, es una frase bien fuerte, ¿no? Y en donde te explica que la naturaleza de un sistema adversarial en un punto es ganar más que descubrir la verdad. Y eso es una realidad. Y justamente en el libro yo lo que también digo es, ¿podemos ir en contra de esta naturaleza humana? Cuando nosotros cogemos un caso y nos contratan como abogados, hay que sincerarse, quiere ganar. Uno quiere ganar porque efectivamente de eso también depende un éxito, un honorario, tu reputación, o sea, muchas cosas. Pero el sistema adversarial está para ganar o para descubrir la verdad. Entonces, eso es una de las críticas que se hizo mucho. Claro, y por eso tú también en tu libro haces citas también a Tarufo, por ejemplo, cuando habla acerca del objetivo, digámoslo así, de procesos que es más tener una decisión justa, más allá, y a través de la verdad, más allá de quién gana o quién pierde, ¿no? Y cuando leía tus frases recordaba, por ejemplo, yo sé que se basan en obras de ficción, pero yo leo mucho a John Grisham, por ejemplo, ¿no? Entonces, él es abogado y escritor, pero él pone ejemplos que yo me imagino que deben ser basados de una u otra manera en la vida real de abogados que, por ejemplo, dice que si van a un jurado, abogados a propósito se visten con ternos con un traje que no cuadran la deba con el terno, que a propósito se dejan manchas de comida en la deba o en la corbata, pero ¿para qué? Para pegar mejor con el jurado, porque para ellos, más que ser hábiles en, digamos, en buscar una teoría del caso, lo que buscan es conectar con el jurado. Y de hecho yo he visto muchas entrevistas a destacados litigantes norteamericanos y casi todos hablan o están orientados a no perder la simpatía del jurado para con ellos y va a repercutir para su cliente. Más o menos eso también es lo que tú tratas en tu libro. Claro, y ahí viene una parte del trasplante, ¿no? Porque el sistema adversarial ya cuando tú comienzas a ver cómo litigan allá, es un litigio muy, muy dirigido al convencimiento de un jurado que se convence mucho por emociones, más que un tribunal técnico de tres litigantes. O sea, yo personalmente, fuera de todas las discusiones y quitando la variable de corrupción y lo que sea, yo personalmente prefiero un tribunal de 3 jueces abogados que de 10 personas que se guíen por sus costumbres, por sus recuerdos, por muchas cosas. En el libro no lo desarrollo mucho por el tema del espacio, son cosas que me faltó, pero hay una parte que se llama los juegos sucios del contraexamen. Y en los juegos sucios del contraexamen ahí hicieron un estudio en la Universidad de Stanford, en donde hicieron un juicio de prueba, ¿no? En donde básicamente hacían que un abogado comience a preguntarle a un perito preguntas totalmente objetables en un caso de violencia sexual. Entonces, al perito, el momento que digamos, se le preguntaban preguntas de desacreditación y le decían, ¿es verdad que usted ve pornografía, sí o no? Objeción al lugar, efectivamente. Reformulo. ¿Es verdad que usted también tuvo un problema de violencia sexual en su vida personal? Objeción, impertinente, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que dijo el estudio? El estudio determinó que aunque esas preguntas fueron objetables, influyó en un 53% en el criterio del tribunal en relación al perito. O sea, aunque fueron objetadas, el tribunal, el jurado sí se quedó con el que, oiga, usted es un perito de violencia sexual y tiene problemas sexuales, entonces, ¿será que es creíble? Eso lo que se llaman los juegos sucios del contraexamen. Te voy a decir 4 preguntas brutales y que voy a reformular definitivamente, no voy a pelear la objeción, pero ya va a quedar en el aire, qué es lo que yo quise decir de ti. Ujú. Entonces, claro, esos bemoles tiene el sistema adversarial que puede confundir en vez de hacia la verdad, Claro, y hacia por eso otros que, intereses. de hecho, algunos autores norteamericanos dicen que el contraexamen, a través de las preguntas sugestivas, es el abogado el que tiene que declarar. Incluso he leído muchos que dicen que no importa incluso la respuesta que le den a uno. O sea, lo importante es que nosotros vamos declarando y vamos metiendo de la idea del jugador. O sea, no en casos tan extremos como el que pones, pero sí, por ejemplo, puedo ir poniendo mi teoría del caso. Así me digan, no, abogado, no me acuerdo, empiezo yo a lanzar y yo soy el que declara en lugar de la persona que está en ese momento en la silla de testigos, ¿no?
Entonces, me gusta también otro tema que tú tocas, que es, yo creo que no se lo ha explorado con totalidad aquí todavía, que es el tema de las objeciones, ¿no? O sea, tú lo explicas muy bien. Yo creo que aquí las personas se olvidan, los estudiantes cierto, se olvidan que no solamente las preguntas son objetables, o sea, también se pueden objetar respuestas de los testigos e incluso también se pueden objetar ciertas actuaciones de los abogados. Por eso es que sí hay ejemplos que, por ejemplo, dicen que en Estados Unidos hay un libro que es una acción, se llama Una acción civil, hubo una película y otra vuelta, pero ya el libro explica mucho más el caso. Dicen, por ejemplo, que un abogado litigante que en la película lo hizo Robert Duvall, que fue hasta nominado al Oscar, él decía que mientras el abogado de los demandantes quería hacer su alegato final, él lo interrumpía, decía objeción, eso usted no puede decir porque eso no entró en evidencia, no se puede referir a eso. Entonces, lo que se explicaba en el libro que las objeciones durante los alegatos no son comunes porque se los entiende faltas de cortesía, pero no los prevían. Entonces aquí digamos que se puede objetar una actuación, digamos, no propia o no respetuosa de un abogado, pero como tú bien lo apuntas, las objeciones tienen que saber bien manejadas por el abogado, porque mucho puede, digamos, caer ya mal en el juez, pues, ¿no? Pues hay que ver una cuestión, y eso muchas veces muchos juzgadores y abogados no entienden. La objeción no es solo para las preguntas de un testigo. La objeción es transversal al proceso. ¿Qué pasa si en una audiencia una audiencia preliminar comienzan a portarse irrespetuosos? Tú tienes que objetar esa actuación. ¿Cuál más va a ser la palabra que uno utilice si, digamos, en una preliminar comienzan a decir, bueno, esta demanda se presenta porque este es un corrupto que no me ha pagado? A ver, ¿qué vas a decir? No, señor juez, no me gusta, pare la audiencia. La palabra adecuada se llama objeción. La intervención es irrespetuosa, solicito que usted tome las medidas correctivas. ¿No es cierto? Entonces, la objeción es transversal al proceso, inclusive dentro de un recurso de apelación. Si alguien está poniéndose grosero, comienzan a hacer comentarios de alguna forma, eso es una actuación objetable porque estás faltando al respeto. De hecho, en el COGEP y en el COIBA establece que se objetan también expresiones irrespetuosas. Entonces, esas son cuestiones que hay que entender. La objeción, si bien cabe mucho más o es más usada en las preguntas de los testigos, la objeción es la manera que uno tiene para reclamar sobre una actuación que raya en la ilegalidad, en el respeto dentro de un proceso, que tiene que forjarse por el respeto, por por el decoro. De hecho, cuando en Roma comenzó a desarrollarse mucho la abogacía, el decoro de los abogados era lo que más llamaba la atención porque eso es lo que se llamaba la civilidad. Decían, esos bárbaros se dan de golpes, se gritan, pero en cambio en Roma la civilidad del abogado era lo que le forjaba como tal. Y eso es lo que se ha perdido. Ahora muchos abogados son el que más grita, el que más pega a la mesa, el que más se ríe, el que más hace expresiones y no hay un respeto y un decoro con tu adversario, porque hay que tomar en cuenta algo y lo que siempre he dicho, el abogado del otro lado no es mi enemigo, es mi adversario. Y eso es una diferencia absoluta. Tú y yo podemos ser adversarios en un proceso judicial, pero eso no significa que somos enemigos. ¿Me explico? Y eso a veces los abogados no entienden, no entran y no se saludan en la sala de audiencias o algo por el estilo. Entonces, eso es algo que es importante destacar. Claro, y rescato esta idea porque me hiciste de acuerdo de una frase de Steven Goldberg en su libro Mi primer juicio oral, que es una frase que a mí me encanta y yo la cito mucho, que él dice, la cortesía es el lujo de los que están cómodos, dice él. Incluso él habla, hablándose, cuando se refiere cuando estamos en la sala de audiencias. Entonces, más o menos la idea es, si nosotros sabemos lo que vamos a hacer, sabemos nuestros conocimientos y estamos preparados en el caso, ¿por qué tenemos que ser respetuosos con todas las partes? O sea, nosotros estamos cómodos porque sabemos lo que tenemos y estamos preparados. Y él también dice, por ejemplo, que los gestos, cuando el otro abogado participa, el respeto del juez, se considera incluso en Estados Unidos puede ser considerado hasta como una falla ética, digámoslo así, de un abogado hacia la sala en general, pues, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, tú también explicas este tema de los códigos procesales de primera y segunda generación, tomando como referencia la obra de Osvaldo Rúa, ¿no? Explícanos un poquito acerca de esto para las personas que nos ven sobre esto. Bueno, los sistemas procesales de primera y segunda generación, mucho tienen que ver con la madurez que han podido tener durante su evolución.
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en relación a los códigos de primera generación, los sistemas adversariales de primera generación, los sistemas orales, determinaban mucha incidencia del juez como el rector del proceso, ¿no es cierto? Las partes muy limitadas a lo que el juez diga, el juez es un juez policial, ¿no? Ya después los de segunda generación dan este tinte de neutralidad, ¿no? Este tinte de que el juez, eso es algo que fallan mucho los jueces, sinceramente, dentro del litigio, y es, aunque no tienes que ser una esfinge, ¿no es cierto? Y así ves una actitud irrespetuosa y todo el asunto, sí, introducir en el debate, pero si se hace una pregunta, la otra parte no objeta, ¿qué debería hacer el juez? Si es una pregunta inconstitucional o antiincriminatoria, pues sí, efectivamente, reaccionar. Pero si es que es una pregunta que, digamos, puede ser hasta capciosa, del otro lado no objeta, ¿qué debería hacer el juez? ¿Dejar que conteste? ¿Intervenir en el debate? Entonces, un poco cuando se determina el código, los códigos de primera y segunda generación es justamente esta madurez que se ha tenido versus la intervención fuerte que puede tener un juzgador versus la intervención fuerte en las de segunda generación que tienen las partes y la actitud más neutral, pues. Claro, ahora tú también haces un recuento histórico, digámoslo así, acerca de, digamos, de cómo ha ido evolucionando, sobre todo la prueba testimonial en el Ecuador, o sea, comenzando desde que recordemos, yo también viví los tiempos, a pesar que antes de grabar, tú me dijiste que se me veía joven, pero viví la época del Código de Procedimiento Civil, donde los testimonios eran en verdad recogidos por escrito en una, Cerrado. con el ayudante de ahí, todos apretados, ahí no había espacio ni para objetar preguntas. Y luego ya me hiciste de acuerdo que justamente fue el Código de Niñez y Adolescencia, fue en los procedimientos de alimentos, visitas, donde se aplicó por primera vez el testimonio oral. Yo no me acordaba, o sea, yo comencé, digamos, litigando más en temas procesales orales, laborales. Entonces, cada como que la transición con el COGEP no se me hizo tan difícil porque es parecida a la audiencia, no igualita, pero tiene sus etapas muy similares. Pero también criticas el procedimiento laboral oral porque dices que era un sistema más que nada semi-oral, era más escrito que oral incluso. Es que lo que pasa es que, bueno, tú hiciste, yo no he hecho mucho laboral, pero algún rato que fui a unas audiencias laborales me parecía brutal que tú podías, y decían repregunta, ¿no? Tú podías repreguntar tantas veces se haya preguntado. Eso era una locura. Claro, el trabajador le decía, ¿a usted le votaron? Sí. ¿Se acabó? No había más preguntas. Y tú podías hacer una sola repregunta. Eso, claro, yo lo criticaba mucho. Además de laboral, era totalmente escrito. Porque como la resolución no era en el acto, o sea, como la resolución no tenía que darse en ese momento y por el mismo juzgador, se ponían autos para resolver y había muchas veces, tú habrás vivido eso, que un juez te llevaba a la audiencia y a los 8 meses era otro juez el que estaba en el cargo porque lo habían destituido, se había movido, lo que sea. Entonces, claro, esos son sistemas, esos pequeños detalles cambian totalmente un sistema. Por ejemplo, en España, créanme que el sistema del COGEP es mucho más evolucionado que la ley de enjuiciamiento civil española. Yo viví procesos judiciales en España y allá en España se llaman a una vista, en la vista hablan, autos para resolver y se van y se demoran lo que sea. Entiendo que muchas veces aquí en los procesos judiciales, como tú entenderás, hay procesos que son más sencillos, otros más complejos, pero un proceso ejecutivo en donde no se presentó abonos, pago, no se demostró que está falsificada la letra, ni siquiera se excepcionó con eso, creo que tú tengas que demorar 2 semanas en tomar una decisión, ¿no es cierto? Hay procesos que justamente la técnica argumentativa te dice que son fáciles, que son más básicos y otros más avanzados, pero el sistema laboral a mí me parecía terrible. Claro, así es. Justo conversamos con Ricardo Hernández porque yo le decía, reflexionábamos que, a ver, uno como abogado se da cuenta que no todos los casos son complejos. O sea, muchos se pueden resolver de una manera mucho más fácil y otros que sí ameritan, pues ya un análisis ameritan, hay muchos testigos, que el juez sí diga, bueno, sabe que no puedo tomar decisión en este momento, voy a dejarla para otro día. Ahora, me interesa saber tu opinión como litigante. ¿Cómo has visto que los abogados que nos dedicamos a estos litigios sobre el tema del COGEP nos estamos adaptando? ¿Crees que yo creo que todavía estamos en proceso de adaptación, pero me gusta saber tu opinión ya como alguien con más experiencia y que tiene más estudios sobre esto específico. ¿Cómo ves todavía a los abogados que nos estamos adaptando a este sistema? Pero yo creo que digamos, pongamos un parámetro de 1 a 10, ¿ya? Cuando recién salió el COGEP estábamos en -5.
sea, así de simple, no se tenía idea de absolutamente nada, ni qué era adversarial, la gente todavía seguía con diga cómo es verdad, diga cómo es verdad, y le objetabas y el juez decía, no sabía que era sugestiva y esto. Yo creo que pasando el tiempo, y también debo decir que el litigio penal ha ayudado mucho en esto, o sea, porque en penal la práctica sí se desarrolló bastante antes, pero ahora sí veo que se ha desarrollado mucho más ya la técnica, los jueces ya ante preguntas sugestivas, si te objetan, los jueces van a aceptar como preguntas sugestivas, pero el problema que yo veo es sobre todo la altísima intervención que tienen los jueces en los testimonios. Eso es algo que todavía considero que los jueces todavía no han terminado de entender bien el rol de un juez en un sistema adversarial. El juez tiene que estar preocupado del fondo, no ser un policía de formas. Y eso es lo que yo veo que sucede. Tú haces una pregunta y antes de que el otro abogado objete, el juez, no, abogado, espérese un momento, no, reformule, sin que te hayan objetado. Entiendo que puede ser una pregunta que puede ser objetable, pero la idea de un juez en un sistema adversarial sí es ir a una neutralidad, no una neutralidad brutal como tienen en Estados Unidos, que ahí tú puedes hacer unas preguntas absurdas que el juez se queda callado si no objetan y solo si objetan él reacciona. O sea, creo que tiene que haber un punto intermedio. Pero aquí todavía estamos, yo creo que en un sistema de policía de formas y eso es algo que sí, que no deja fluir el litigio. Y la idea de un litigio oral es que sea fluido, ¿no es cierto? Las objeciones muchas veces se están utilizando para también como estrategia de quitarte concentración, de quitarte el hilo, de quitarte la línea de examen. Pero la idea de un juez es que trate de que las audiencias sean fluidas en ese sentido. Claro, y eso tienes toda la razón. Ahora, ¿cómo te ha ido a ti con el tema de las preguntas sugestivas? Ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo y evidentemente como conversábamos creo ayer era por WhatsApp, yo te decía que efectivamente hay una mejoría total si comparamos el CPC con lo que dice ahora el COGEP, pero a mí me he dado cuenta que los jueces todavía siguen con cierta, a mí me ha pasado, yo he visto que todavía seguimos con cierta resistencia sobre las preguntas sugestivas. En irnos más lejos, tuve una audiencia alguna vez que yo le quería hacer preguntas sugestivas a una perito de parte y la jueza terminó y la jueza me decía, oh, abogado, ¿usted cree que es justo hacerle preguntas sugestivas a la perita? Me lo decía así, ¿usted cree que es justo? ¿Usted cree que es lícito ponerle información? Y yo decía, pero es que la ley me lo permite, señora juez. O sea, a ese nivel he tenido que llegar yo. ¿Cómo has visto, cómo te pasó? Yo creo que todavía el COGEP pudo haber sido mejor desarrollado y por ahí creo que surgen algunas confusiones. ¿Tú cómo lo ves todavía este tema de las preguntas sugestivas? Porque para mí es fundamental para un contraexamen. Bueno, las preguntas sugestivas en el COGEP tienen un problema en el 177.7, que es el tema del momento de la declaración de parte. Porque básicamente muchos jueces ya tienen el criterio de que en la declaración de parte no puedes hacer preguntas sugestivas, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene ya un tema de técnica. Y en las preguntas tenemos tres tipos de preguntas: sugestivas, cerradas y abiertas. Entonces, yo algo que utilizo mucho, que yo ya, al principio yo tenía la conciencia de que un contraexamen solo sugestivas. Ese es un error. Ese es un error porque tú sí en un contraexamen sí tienes que mezclar preguntas sugestivas, cerradas y abiertas. Muchas veces las preguntas abiertas en un contraexamen te van a dar muy buena información si sabes cómo hacerlas, ¿no es cierto? Porque a un perito le puedes decir, el auto es color rojo. ¿Es eso cierto? Esa es una pregunta sugestiva. Pero si yo la hago cerrada y es, ¿de qué color era el auto? La pregunta es más amigable, si te das cuenta, ¿no es cierto? Y voy a lo mismo y hago que el perito diga rojo, ¿no es cierto? Entonces, en un contraexamen sí creo que hay que quitarnos las taras de que solo sugestivos. No, tienes que hacer mezcla entre cerradas, sugestivas y abiertas. Y te diría lo siguiente, a mí me ha resultado mucho mejor hacer preguntas cerradas, porque la información sale mucho más pura y la pregunta es mucho más simple. No es Mm, tan, no vas al ataque, ¿no? claro. Porque el momento que vas al ataque, el juez naturalmente se va a poner erizado y decir, a ver, este está atacando, este está poniendo
palabras que la persona no ha dicho, pero si haces una pregunta cerrada, bien puesta, en cambio puedes sacar información de mucha calidad y la pregunta va a ser muy sencilla. Claro, qué interesante y no puedo mentir de que he visto que coincidimos en muchas cosas y eso me da hasta cierto punto, me ratifican las ideas que yo he tenido y porque como no, viniendo de alguien que sabe mucho del tema como tú, me confirma algunas cosas. Ahora, de lo que hablas del tema de hacer preguntas abiertas, también un contraexamen, también es bueno que los litigantes los conozcamos. Por ejemplo, yo te conversaba del libro de Juan Sebastián Fajardo, colombiano. Él toca solamente, se llama manual de contrainterrogatorio, y entre las cosas que él toca, él habla del contraexamen utilizado para buscar concesiones, que los gringos le llaman el concession seeking cross-examination. Es decir, ellos dicen, a ver, a pesar de que es un testigo en teoría adverso, yo puedo sacar información de este testigo que me ayuda a mi teoría del caso. Y la razón dice, imaginemos utilizar la prueba del contrario y con la prueba del contrario lograr que se acrediten hechos que nosotros estamos alegando en nuestra teoría del caso. O sea, es un puntazo por donde se lo quiera ver. Eso se llama también construir información, porque tú puedes en un contraexamen impugnar, desacreditar o construir información. Entonces, yo sí recomiendo mucho que dependiendo del testigo construyas información, es mucho más, a los jueces eso les sirve mucho más que solo verte atacando y desacreditando. Claro que puedes coger y desacreditar y poner una pregunta sugestiva en el momento que es con una recapitulación bien puesta, sí, o con una buena pregunta introductoria. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el examen, es algo que también me faltó desarrollar mucho, es lo que se denomina como la sugestión legítima del examen directo. Sí, efectivamente, no Y hay también está como en el ser. COGEP. Claro, 167. Exactamente, por supuesto. Entonces, la sugestión legítima es evidente. Por ejemplo, si yo en un examen directo le pregunto a una persona, ¿qué sucedió? Diga, usted estuvo el 23 de diciembre en La Carolina. Objeción sugestiva. Pero si en cambio le digo, hablando de los hechos del 23 de diciembre, ¿dónde estuvo usted? Le estoy haciendo una sugestión mediante una introductoria, pero legítima. Esa no me pueden objetar porque simplemente estoy poniendo el hecho. Por ejemplo, fechas. Yo nunca les digo, ¿cuándo usted estuvo? Eso es el momento de una declaración. No, no sé, por ejemplo, si tú has tenido la experiencia de ser el declarante, de ser quien haga. Yo sí. Yo he tenido la experiencia de ser yo quien haga una versión en un proceso penal, yo, y también ser el quien ha hecho una declaración de parte como usuario, porque también he metido juicios por muchas cuestiones que he tenido que hacer, pero es difícil. El momento que tú estás sentado en un estrado, todos te están viendo y de ti depende el juicio, ese rato se te nubla la memoria. A mí me pasó, siendo litigante, lo que sea, el momento que me sentaron en el estrado como un usuario, eso es otra cosa. Entonces, si a un usuario tú le vas a preguntar, diga cuándo sucedió esto, ese rato vas a entrar en blanco. Por eso es mucho mejor en fechas decirle de los hechos del 5 de enero del 2021. ¿Qué conoce? Ya, le ubiqué al testigo, le ayudé con esa información que para ti como litigante sirve, pero para el testigo es una cosa que puede equivocarse de una manera muy tenaz. Genial, genial, es muy interesante. Dime una cosa, ¿qué es lo que se vendría en el nuevo libro? Tú dices que vas a tener una segunda edición. ¿Qué es lo que piensas incluir? Bueno, por ejemplo, yo pienso incluir primeramente lo que es realizar un buen análisis de teoría del caso. Por ejemplo, ponderar, hacer lo que se llama el FODA legal. Es muy interesante, inclusive hacer una ponderación algorítmica de fortalezas y debilidades. Tú puedes numéricamente, de alguna forma, también saber si tienes un buen caso o un mal caso y mostrar al cliente, decir, mire, de acuerdo a esta ponderación, yo puedo identificar que su caso tiene un 60% de fortalezas, pero un 90% de debilidades. ¿Me explico? O sea, puedes también hablar de eso. Me gustaría mucho incluir en el nuevo libro también lo que es el redirecto y el recontradirecto, que es importante también conversarlo. Me gustaría también incluir también cierta jurisprudencia que ya ha existido sobre nulidad en el tema de la valoración de prueba testimonial, también es importante. Me parecería también importante entrar a discutir el tema del litigio en audiencias intermedias, que creo que es algo que también se debería ver, y también el litigio en recursos, ¿no? El momento que tienes una prueba nueva en un recurso de apelación.
Eso me parecería importante. Y también abordar temas más allá del tema del contraexamen, los juegos sucios del contraexamen, la construcción de información, la impugnación de la información, desarrollar el tema también de objeciones en relación a la transversabilidad que ha tenido del sistema, los tipos también de alegatos persuasivos en cuanto a los alegatos de apertura, un alegato de clausura persuasivo, que también esa es una manera interesante. Mucha gente ahora se basa en el PowerPoint, pero la idea, el momento que tú puedes mandar un alegato persuasivo, en donde de atrás simplemente el PowerPoint va sacando imágenes y tú eres el que eres el persuasivo, pues puedes cambiar muchas cosas. Bueno, entre otras cosas que estoy realmente en deuda para escribir y que desde que escribí el libro a la fecha, la experiencia también te va dando muchas cosas, ¿no? O sea, muchos elementos para poder aportar. Sí, ya para ir cerrando esta conversación, que he aprendido muchísimo y la verdad es que te agradezco una vez más por tu tiempo. Más allá, como te decía, mi propósito también aquí es un poco que se respete también el derecho de autor. O sea, yo estudié propiedad intelectual y a mí me interesa muchísimo siempre la protección del derecho de autor, que sepan que atrás de esto hay un trabajo, en cada libro que se escribe, en cada legato que se hace, hay un trabajo. Lo que quiero es un poco preguntarte cuáles han sido las satisfacciones más grandes que te han dado a ti el escribir, sobre todo este libro, por ejemplo. Una de las satisfacciones más grandes que me ha dado el escribir el libro es alguna vez en una audiencia estuve como abogado, ¿no? Y cuando me acerqué a agradecerle al juez, el juez tenía uno de mis libros, un libro mío en el estrado me dio la mano con mucho respeto. Entonces, cuando yo decía cosas, el juez aceptaba muchos, por ejemplo, de las objeciones que decía. Y fue muy interesante ver que de alguna forma aporté al sistema de administración de justicia, a los jueces, que yo respeto un montón, o sea, la actividad judicial. Yo no he sido juez, no sé si algún día lo pueda hacer, porque realmente estar ahí es fácil criticarles, pero estar al otro lado, estar ahí debe ser complejo. Y poder haber aportado dentro de la función judicial en algo ha sido una de mis mayores satisfacciones realmente. Y otra, por ejemplo, esto, que alguien como tú, con tus conocimientos, con esta gana académica, pues lo relea pues y comente de una manera tan positiva, son realmente satisfacciones personales muy ricas al hecho. Y hablando de eso, algún día espero que si yo voy a Quito o tú vienes a Guayaquil, me firmes por favor tu ejemplar. Así que aquí lo Seguro que tendré. sí. Y, No, yo estoy yendo a Guayaquil mucho, ya la siguiente que vea te voy a llamar y nos tenemos que ver. será un honor, ahí compartimos un café o algo así. Entonces, Diego, te agradezco muchísimo una vez más tu tiempo, gracias por compartirlos y no sé si quieras despedirte, como siempre digo, de la audiencia que en algún momento nos ha de ver aquí en este programa. Bueno, muchas gracias a todos y solo un consejo, esto es una carrera de resistencia más que de velocidad. Nada más. Así es, bueno, muchísimas gracias, Diego. Entonces, muchas gracias a todos y nos estamos viendo para un siguiente programa.